Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de programación en C. En esta ocasión les quiero mostrar cómo programar unas funciones para validar la entrada de datos. Vamos a validar cuatro tipos de datos: enteros positivos, enteros con signo y sin signo, y números reales. Entonces hago este video porque con el objetivo de reponer un video antiguo que tenía en el canal, en el cual habían unos errores. Me di cuenta porque me lo dejaron en uno de los comentarios. Entonces, para solucionar esos errores, decidí grabar un nuevo video programando las funciones y reparando esos errores. Este código fuente que tienen aquí es el mismo que ocupé para explicarles cómo programar la función leer cadena. Entonces, como las funciones que yo voy a programar ahorita reciben como parámetro una cadena, entonces la cadena que van a recibir las funciones que yo programe serán las cadenas que leamos con la función leer cadena. La primera función que vamos a programar va a servirnos para validar un entero positivo. Entonces, validar entero pos se va a llamar la función. Esta función va a retornar un valor entero. El valor entero que va a retornar va a ser verdadero o falso. Antes de continuar, entonces van a definir la constante verdadero como 1 y van a definir la constante falso como 0. También necesitan agregar la librería ctype. Dentro de la función vamos a necesitar un entero i inicializado en 0 y un entero llamado válido inicializado en verdadero. El entero válido lo que va a hacer es almacenar la respuesta de la función. Va a almacenar la respuesta de la función, que luego, al terminar de revisar la cadena, lo va a retornar al programa principal. La cadena que reciba esta función será de tipo string. Recuerden, string es un tipo de dato que yo definí en la clase pasada y hace referencia a un puntero a char. Entonces, esto recibe un string al que haremos referencia con el nombre de cadena. Mediante un ciclo while van a recorrer esa cadena. Así que para recorrer la cadena completa lo que van a hacer es un while. Este while se va a repetir mientras el elemento i de la cadena sea distinto del carácter fin de línea. El carácter fin de línea es pleca 0. Y mientras la variable válido siga siendo verdadera. Esto es porque en caso de que la variable válido dentro del ciclo tome el valor de falso, ya no sería necesario seguir revisando la cadena, porque ya sabríamos que no se trata de un entero positivo. Dentro del ciclo van a establecer unas condiciones. La primera condición dirá que si el elemento i es un dígito, la variable válido va a continuar valiendo verdadero. Para eso van a usar la función isDigit. IsDigit recibe como parámetro un carácter. Entonces el carácter que le pasamos es el carácter i de la cadena. Si es dígito el elemento i de la cadena, la variable válido va a tomar el valor, va a continuar valiendo verdadero. Válido va a continuar valiendo verdadero. Y si no quiere decir que no es un dígito, entonces la variable válido tomará el valor de falso. Cuando tome el valor de falso y se vuelva a repetir el ciclo, esta sentencia será falsa y el ciclo se romperá y va a retornar el valor falso, indicando que la cadena que le pasamos no representa un entero. Luego de realizar una de las operaciones, comprobar si es dígito o no, necesitamos incrementar el valor de i
para que pase a comprobar el siguiente carácter. Cuando se haya revisado toda la cadena, van a retornar el valor de la variable válido. Vamos a compilar a ver que no haya errores. No hay errores, parece. Sí, aquí hay un error. Bueno, esto que está aquí dice que es un error porque yo actualmente no he definido la función. Esta parte que está aquí yo la creé para probar la función. Entonces lo que hace falta es agregar el prototipo de la función. Lo voy a agregar aquí en la línea 14. Listo. En el prototipo de la función no es necesario que indiquen el nombre con el que harán referencia al parámetro. Entonces, a compilar de nuevo, ya no hay problema. Este ciclo que yo tengo definido aquí lo que va a hacer es repetirse mientras la cadena que yo ingrese no sea un entero positivo. Entonces el ciclo inicia así: limpia la pantalla, pide que ingresemos un entero positivo. Con la función leer cadena leemos la cadena y la guardamos en la variable global llamada buffer, y luego comprobamos si la cadena que almacenamos en buffer representa un entero positivo. Si no representa un entero positivo, entonces va a mostrar un error. No ingresó un entero positivo, va a realizar una pausa para dejarnos ver el error y luego va a venir aquí a evaluar la sentencia del while. Como el while sería falso porque no representa un entero positivo, al retornar falso con este operador unario, el signo de admiración, lo va a convertir en verdadero. Ya, la variable validar entero post retorna falso, pero el operador unario, que indica negación, va a convertir ese falso en verdadero, y como esta sentencia va a ser verdadera, va a repetirse el ciclo. Limpiará la pantalla y me va a volver a pedir un entero positivo. Vamos a hacer la prueba. Ingresé un entero positivo. Estamos en la parte donde nos pide un entero positivo. Si nosotros decimos, por ejemplo, 12.25, me va a decir que no ingresé un entero positivo. Eso es porque mientras se recorre la cadena se va a encontrar con el punto, y el punto no es un dígito. Cuando esté dentro de la función en cadena i, se va a encontrar con que el punto no es un dígito, entonces la variable válido va a tomar el valor de falso y me va a volver a pedir que ingrese un entero positivo. Ahora si ingresan un número negativo como menos 12, va a ocurrir lo mismo. En esta ocasión se va a encontrar con el signo menos, que no es un dígito, entonces la variable válido va a tomar el valor de falso y me va a mostrar que no se ingresó un entero positivo. Pero si ya ingresan, por ejemplo, 50, va a decirme el entero positivo es 50 y el programa termina. Esa sentencia que se ejecutó es aquí, ya fuera del ciclo, con un print. El entero positivo es %d, y con la función atoI convierto la cadena buffer a entero y lo muestro en la pantalla. Esta ya estaría completada la función de validar un entero positivo. Ahora vamos a pasar a validar un entero cualquiera. Antes de eso, en los comentarios me decían que cuando presionan enter se guarda como que han ingresado el valor 0. Eso es porque el carácter enter, el enter es un pleca 0 que equivale a 0. Pero eso está solucionado gracias a la función de leer la cadena. Con la función de leer la cadena, recuerden que si no se leyó ninguna cadena, eso sucedería cuando ingresamos enter, lo que va a hacer la función es retornar la cadena nulo. Esta cadena la vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a cambiarlo vamos a colocar not a string, y
¿Cuántos caracteres tiene esto? 3, 4. Son 12 caracteres. Vamos a reservar memoria para 13 caracteres. Y en ese espacio vamos a guardar la cadena nota string. Vamos a compilarlo. No hay problema y vamos a probarlo. Si ustedes tocan enter, dice que no ingresó un entero positivo. Esto fue porque al ingresar enter, la cadena que se lee automáticamente es no a string. Y eso, cuando se compruebe si representa un número, no representa un número. Otra cosa que pueden hacer con esto es, en el caso de que ustedes quieran validar que solo entren caracteres, esto sería un carácter, sería una cadena de caracteres válida. Entonces pueden cambiar este nota string por una cadena distinta. Por ejemplo, 1 guión, y aquí le agregan más memoria. 15. 1 nota string sería la cadena que retornaría. Compilan y prueban. Ahora vamos a pasar a programar la función de leer un entero cualquiera. Esta función es muy parecida a la de validar el entero. Entonces solo voy a copiarla y a pegarla aquí y le vamos a cambiar el nombre. Validar entero. Nada más, validar entero recibe una cadena a la que haremos referencia con el nombre cadena. Dentro de la función validar entero, nosotros tenemos que agregar los elementos que son válidos. Por ejemplo, si es un dígito, puede ser un entero, ¿verdad? Pero también si es un signo menos, puede ser un entero, porque pueden haber enteros negativos. Entonces aquí agregan un o y dicen o el elemento i, o el elemento i es igual a menos. En este caso sería el elemento 0, porque recuerden que el signo solamente puede estar en el elemento 0, en el espacio 0 de la cadena. Entonces tiene que ser obligatoriamente en el 0. Entonces ahora la función dice que si la cadena que nosotros ingresamos es un dígito, o el elemento 0 es un menos, entonces se va a retornar, la variable válido va a continuar valiendo verdadero. Voy a agregar el prototipo de esta función. Son muy parecidas. Ahí está, validar entero. Cambio el nombre, validar entero. Voy a compilarlo y voy a probarla, pero ahora voy a solicitar aquí un entero, nada más, un entero. Y voy a cambiar esto para que lo que haga sea validar un entero. Vamos a probarla. Por ejemplo, si ahora ingresan 1.25, no ingresó entero, ¿verdad? Porque es un número decimal. Si tocan enter, no ingresó entero. Si ustedes tocan, por ejemplo, menos 125, debería ser válido. Entonces me dicen el entero menos 125 y deja de ejecutarse el programa. Si ingresan solo 125, el entero 125. Así que creo que ya con eso no habría problema. En esta función había un error en el video original, y era que si nosotros ingresábamos, por ejemplo,
ingresaban por ejemplo varios menos, entonces lo tomamos como válido y eso no es válido. Pero ahora indicándole que solamente cadena 0 puede ser menos, creo que está resuelto. Por ejemplo, ustedes no pueden decir 1 menos 5 porque no ingresé un entero, no es un entero válido. No pueden decir 12 menos, no es un entero. No pueden decir menos 12 menos. En este caso sí ocurre un error. Menos 12 menos, sí lo toma como error. En ese caso, para solucionar ese error, lo que van a agregar es una variable de tipo entero que se llame signo inicializada en 0. Entonces, dentro del ciclo, lo que van a hacer es que si el elemento i de la cadena, es igual a menos, si el elemento i de la cadena es un menos, lo que van a hacer es comprobar, incrementar el valor de la variable signo. Van a hacer signo más. Esto va a servir para contar los signos dentro del ciclo. Finalmente, cuando terminen de leer toda la cadena, si la cantidad de signos, o sea, si la variable signo es mayor que 1, quiere decir que nosotros ingresamos más de un signo, entonces a la variable válido le van a indicar falso y va a retornar el valor falso. Ahora compilan, prueban y probamos con la misma cadena. Menos 12 menos, ya ahora sí hay error, no ingresé un entero, pero menos 12 sí es válido. Entonces ya tendríamos lista la segunda función, validar entero. Entonces ahora vamos a programar la función de validar número cualquiera, un número cualquiera, que es un número real. Voy a copiar esta función, la función de validar entero, porque todas estas funciones son parecidas, y lo voy a pegar aquí. Y esta no se llama validar entero, se llama validar número. Valida un número cualquiera. Hay que agregar entonces aquí un carácter que es válido en los números reales. Los caracteres válidos en los números reales son dígito. Con un dígito me refiero a que es un número entre 0 y 9. Es un número entre 0 y 9. Otro carácter válido es el menos, porque el número puede ser negativo y tiene que estar en el elemento 0. Y el otro elemento que es válido es el punto. Entonces o el elemento i de la cadena, recuerden que el punto puede estar en cualquier parte, el elemento i de la cadena es igual a punto. Entonces si es un dígito, o si el primer elemento es menos, o es un punto, entonces la variable válida va a continuar valiendo verdadero. Así que hay que agregar aquí otro entero. Este se va a llamar signo, no, este se va a llamar punto, inicializado en 0. Y dentro del ciclo, luego de pasar por el contador de signos, vamos a hacer un contador de puntos. Si el elemento i de la cadena es igual a punto, entonces van a necesitar incrementar el valor de la variable punto. Vamos a decir punto más, así. La variable punto pasa a valer 1 luego de que se lee un punto. Si se lee otro punto llega a ser 2. Y acá, si
Si la cantidad de signo es mayor que 1 o la cantidad de puntos es mayor que 1, la variable válido va a tomar el valor de falso. ¿Qué otro tipo de error puede ocurrir? Vamos a probarla, pero primero vamos a agregar hay que agregar el prototipo de la función. Listo. Y aquí hay que cambiar ingrese un número. No ingresó número. Y aquí la función que vamos a invocar es validar número y validar número. Y aquí en la conversión, al mostrar, vamos a decir el número es el número. El número es, y como ahora se trata de un real, es con %f. Y para convertir la cadena no utilizamos atoI, utilizamos atof, que convierte la cadena que contiene el buffer en un double. Entonces ahora sí vamos a probar la función, no hay errores, corremos. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, 12.2 puntos, estamos ingresando 2 puntos, error, no ingresó un número. Si nosotros solo presionamos enter, no ingresó un número. Si nosotros ingresamos menos 12 menos 5, no ingresó un número. 12 menos 5, no hay número. Si ingresan menos puntos, el número es 0.000. Dice que es un número, dice que el número es 0. Eso podría ser un error, pero se puede solucionar. Si ustedes quieren, pueden crear una sentencia que diga que si luego del elemento menos hay un punto, o si el elemento 0 de la cadena es menos y el que le sigue es punto, y el que sigue del punto no es un dígito, entonces que no lo tome como un número. Ustedes pueden hacer eso. Yo tengo programado una función que lo hace porque lo ocupo para otro proyecto, pero pues quizá no sea tan necesario. Entonces creo que con eso estaría lista la función de validar número, de validar un número cualquiera. Si ingresan un número 12.58, el número es, lo convierte y lo muestra. Si ingresan un número negativo, como por ejemplo menos 12.58, el número es menos 12.58. Así que creo que está lista toda la función, 3 funciones. Pueden incluso crear una función que valide cadenas de caracteres que no contengan números, pero que puedan contener espacios en blanco. Por ejemplo, si ustedes quieren leer un nombre, sería útil tener una función que valide ese nombre, considerando que un nombre no puede tener número. Entonces ese tipo de función también lo pueden programar. Y en él sería muy similar a la función de validar. Sería similar a la función de validar número. Solo que en lugar de utilizar la función isDigit, van a utilizar la función isAlpha, que permite comprobar si un carácter es una letra. Y van a tener que agregar la posibilidad de que haya espacio en blanco. Entonces, esto sería todo por este video. Espero que les sirva. Si descubren algún error en las funciones, me lo dejan en los comentarios y de inmediato voy a buscar cómo solucionarlo.